Todavía sigue generando mucha repercusión lo que tiene que ver con el fideicomiso que se está llevando adelante para intentar sanear las finanzas del Club Atlético Independiente. Es un fideicomiso llevado, a ver, es una colecta, empezó siendo una colecta motorizada por Santiago Maratea. Después hay algunas figuras más precisas, técnicas, con respecto a cómo se está llevando adelante esta colecta entre los socios y gente que tiene ganas de aportar, pero empiezan a aparecer algunas cuestiones vinculadas a el monto que se quedaría Santiago Maratea por beneficio, por llevar adelante esta acción. Empiezan a aparecer detalles de dónde fue radicada la dirección de este fideicomiso, que no es ni en la ciudad de Buenos Aires ni en la provincia de Buenos Aires, sino que es radicado en Neuquén. No se termina de entender por qué. Y dudas con respecto a qué pasa con esa plata en este momento. ¿Es de Independiente? ¿No es de Independiente? ¿Quién dispone de ese dinero? ¿Ese dinero es de los socios? ¿Ese dinero es de Maratea? Bueno, vamos a hablar con Matías Vidal, que es abogado especialista en Derecho Penal Empresarial. Matías, Horacio Cava, junto a Lidia Cabrera. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer. Gracias por conversar un rato con nosotros. A ver, estas dudas tienen que ver, o estas preguntas tienen que ver con algunos socios que ya aportaron y dicen, bueno, pero ¿qué pasa con mi dinero? Y hay gente que tiene ganas de aportar, pero dice, ¿qué tan claro es esto? ¿Qué transparente es todo esto? Por eso vienen estas preguntas. Contame qué está llevando adelante Santiago Maratea. Bueno, primero señalar que sí, efectivamente, las preguntas son muy legítimas porque cualquier persona que de buena fe está tratando de ayudar al club le gustaría saber y tiene derecho a saber qué va a pasar con su dinero. En concreto, la figura que está eligiendo Santiago Maratea es una figura que está prevista en el Código Civil Comercial, es una figura que es muy utilizada en el comercio. La vamos a ver, por ejemplo, en la construcción de edificios en pozos, en barrios privados, para algunos emprendimientos agrícolas. Es decir, es una figura que está buena cuando se la utiliza bien y cuando las cosas son claras, que es lo que creo que acá está faltando, claridad y transparencia, por eso hace tanto ruido. La idea es la siguiente: un contrato de fideicomiso lo que genera es lo que se denomina un patrimonio de afectación. En concreto y en palabras llanas, es plata que no es ni del Maratea, ni del club, ni tuya, ni mía. Es plata que es del fideicomiso. Es como hacer una vaquita de todos, pero con un soporte jurídico. Este contrato lo que exige son varias partes, entre ellas un fiduciario, que va a ocupar el rol de administrador, que en este caso sería Maratea, y un fiduciante. El fiduciante es el que aporta los fondos para que se cumpla la finalidad que se pacta previamente en el contrato. Hasta ahí pareciera que está todo bien, hasta que entramos a analizar más en detalle qué está pasando con este contrato en particular. Y advertimos algunas cuestiones. En primer lugar, no queda clara cuál es la remuneración del administrador o del fiduciario, porque surgieron varias declaraciones y no sabemos si es un 5%, si es un 5% más, los gastos, si es más, si es menos. Digo, esto genera bastante... Él dio a entender que es un 5% para él más los gastos. Bueno, eso fue lo último que señaló, es correcto, pero se está desdiciendo de sus primeras versiones. La cuestión es la siguiente: la ley habilita a que el fiduciario cobre una remuneración, porque en definitiva es quien está ocupando el rol de administrador. Si quieren verlo así, es como el administrador de un consorcio. Digamos, se considera un laburo administrar ese fondo. Pero ¿quién establece ese porcentaje? ¿Lo establece la ley o lo establece los que determinan ese fideicomiso? Lo establece los que determinan ese fideicomiso. Es decir, no es que está obligado a percibir un 5%. Ese monto es totalmente arbitrario. Podría ser más o podría ser menos. ¿Qué es lo interesante acá? Que el contrato fue pactado entre Maratea, en su rol de fiduciario, y otra persona más, que es uno de los abogados que salió a dar la cara, un tal Pepe, en su carácter de fiduciante. Y lo que a mí particularmente más me llamó la atención de las declaraciones de este abogado es que mencionó que los aportantes de dinero, es decir, todos los hinchas, todos los fanáticos que de manera solidaria están enviando transferencias a través del Mercado Pago, no van a ser considerados a los efectos de ese contrato como fiduciantes. Y eso es sumamente irregular, porque si no son fiduciantes, ¿en carácter de que están depositando dinero en un fideicomiso? Porque además, si no son fiduciantes, no se les reconoce el derecho a pedir explicaciones, a rendición de cuentas. Obviamente no pueden influir de ninguna manera en el destino, en el giro de los fondos, en el armado del contrato. Y para mí una de las cuestiones también más cuestionables es el hecho de la falta de información.
porque si este tema se comunicaba con anterioridad, mirá que de los 100 pesos que vos pones, 5 son para mí y un porcentaje va a ser para gastos. Está perfecto, macanudo, todo clarísimo, Sí. no puede decidir. Ahora, cuando aparece costos ocultos, luego con esa transferencia, estamos rozando líneas muy delgadas que nos pueden llevar hacia consecuencias penales. Entonces, no es menor lo que está pasando acá. Ujú. ¿Por qué se establece un domicilio como Neuquén para llevar adelante este fideicomiso? Bueno, esa es otra de las grandes preguntas. La realidad es que si nos basamos en las declaraciones del abogado, a mí personalmente no me convence. El motivo alegado era que la facilidad para desarrollar los trámites administrativos en Neuquén hacía que valiera la pena iniciar el trámite allá. Sí. Lo cierto es que en Capital Federal y en Gran Buenos Aires, donde está la jurisdicción de la IGJ, que tendría que ser nuestra entidad local para este tipo de trámites, no es muy diferente, porque el contrato de fideicomiso se constituye. Lo podemos hacer vos y yo en una escribanía de forma privada y después simplemente se tiene que inscribir. Sí. Entonces la realidad es que no difiere mucho el procedimiento. Desconozco si hay razones de índole tributaria o fiscal, eso sería bastante legítimo, pero tampoco lo mencionaron. Entonces, en realidad es una irregularidad que se está sumando a todo este cúmulo de circunstancias que no cierran, porque obviamente llama la atención cuando se elige una jurisdicción extraña, naturalmente correspondería a la actividad que se está desarrollando. Claro, claro. Estamos hablando con Matías Vidal, que es abogado especialista en Derecho Penal Empresarial. Otra pregunta que se me ocurre es, a ver, Independiente tiene deudas. Este fondo se está estableciendo para cubrir esas deudas. ¿Quién decide cuáles son las deudas que se van a pagar primero y qué pasa con las deudas que hay que pagarlas en dólares? Porque acá la recaudación es en pesos. Bueno, todo esto tendría que formar parte del contrato de fideicomiso que hasta el momento no vimos. Entonces, hay cuestiones que las tenemos que lamentablemente especular porque no tenemos certeza sobre lo que está ocurriendo. Sí. E insisto, esto también es lo que motivó gran parte de esta controversia. La gente está aportando dinero y no sabe de qué manera su dinero va a llegar a destino, Sí. si en el medio hay comisiones y cómo. Eso se pierde. Por eso insisto, cada vez que uno participa en este tipo de contratos, normalmente tiene que firmar la adhesión al contrato. No es que se va a negociar un contrato por cada uno de los aportantes, pero así como cuando uno, por ejemplo, contrata una tarjeta de crédito, cualquier servicio de telefonía, wifi, internet, lo que sea, uno tiene que leer los términos y condiciones y si tenés ganas, por supuesto, podés ver específicamente qué estás aceptando. Esto debería haber sido igual. Entonces, ahí podríamos tener la respuesta a la pregunta que vos estás formulando. Hay formas de acceder al mercado libre de cambios con otras cotizaciones, pero hay que ver que está prevista específicamente en el fideicomiso. Y una de las cuestiones que señalaron es que era un contrato muy sencillito, muy simple, sin mayores complicaciones. Esto como abogado a mí personalmente no me hace pensar bien, porque un contrato no tiene que ser simple, sino que tiene que estar preparado para prever múltiples escenarios, que después si no suceden mejor. Pero dejar vacíos de reglamentación, sobre todo con estar manejando semejantes cantidades de dinero, siempre es problemático. Claro, Matías, otra de las cosas que me parece que también es como que levanta sospecha es que todo esto se hizo en un colegio de escribanos de índole privado. ¿No debería ser público en este caso, que es una recaudación? Bueno, esto, a ver, a lo que voy es lo siguiente. Un contrato de estas características puede ser público o puede ser privado. Sí. Público normalmente está vinculado a la índole de los bienes que se van a traer al fideicomiso. Por ejemplo, si lo que se aportaran fueran inmuebles, necesariamente esto tendría que tener un soporte de carácter de documento público. No es una eficiencia en este caso, lo que sí era más que recomendable, porque bueno, si bien lo que se mueve es dinero, y el dinero no exige el soporte de documento público, la gran cantidad de dinero que se está moviendo hace que uno por lo menos quiera ser más precavido y tomar más precauciones. Sin duda, lo que vos señalás es una irregularidad que se suma a todo esto que no se termina de entender qué es. Y peor aún, cuando salen a dar explicaciones, está oscureciendo en vez de aclarar. Matías, la última pregunta tiene que ver con
el modo que se utiliza para la recaudación de estos fondos, que es a través de esta plataforma que se llama Mercado Pago, que por el hecho de depositar dinero genera intereses. ¿Qué pasa con esos intereses? Bueno, nuevamente, todo eso tiene que ser materia del contrato que en este caso se negoció entre dos partes, Santiago Maratea y su propio abogado. Y las personas que están aportando dinero están en total obscuridad. No sabemos qué va a pasar con los intereses. La lógica indicaría que deberían también integrar el patrimonio fideicomitido, es decir, este patrimonio de afectación destinado a independientes. Pero realmente el contrato podría prever otra cosa. La verdad es que no lo sabemos, porque lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. El fiduciante es la persona que al término del contrato va a recibir el dinero, salvo que haya un beneficiario. Según declararon los abogados, en este caso, Independiente no es parte del contrato, Sí. lo cual a mí personalmente me llama mucho la atención, porque debería ser el beneficiario de este contrato, Sí. insisto. Pero también podría ser que exista un segundo beneficiario que no sea el destinatario del dinero, pero sí sea el destinatario de los intereses. Pero esto no lo sabemos hasta que no veamos el documento. Entonces, en realidad lo que tenemos acá es más incertidumbres que certezas. Claro. ¿Y existe alguna instancia, digamos, de la justicia o de la administración pública que pueda investigar, digamos, involucrarse en esta cuestión de por sí? Bueno, sin duda ya estamos viendo actividad. La Inspección General de Justicia, la que está radicada en el ámbito del AMBA, ya está requiriendo informes para ver de qué se trata esto. La FIP también intervino para ver, bueno, de dónde proviene el dinero, qué se está haciendo con este dinero. Es decir, también la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, tiene acceso para vigilar este volumen de datos, de dinero que está circulando. Es decir, hay posibilidades de que la administración pública intervenga y lo está haciendo. Lo que a mí me interesa sobre todo es la capacidad que tienen los particulares que aportan dinero de exigir rendición de cuentas. Lo que pasa es que si al criterio de Maratea y su equipo de abogados, los aportantes de dinero no pertenecen, no son parte del contrato, entonces no podrían exigir que se rinda cuentas y que se dé información. Ahora, si yo fuera uno de los damnificados, entre comillas damnificados, en realidad no lo sabemos, esto lo quiero aclarar, pero una de las personas que aportó dinero y que no sabe qué pasó con el dinero, yo insistiría quizás en exigir o ponerme más firme con que, bueno, se me brinde información a ver qué está pasando acá. Si alguna entidad pública considera que acá se cometió un delito, también se podría abrir una investigación en este sentido, pero lo cierto es que con la información que hay hasta ahora no lo podemos decir con certeza. Simplemente señalar, hay irregularidades, hay organismos públicos que están interviniendo para ver de qué se trata esto, y vamos a esperar a ver cómo evoluciona esta noticia y qué es lo que termina pasando a medida que vaya llegando más información. Sí, claro, claro. La última pregunta. Llama la atención digamos, la celeridad con que se comunicó todo esto. Y esta argumentación del abogado diciendo, bueno, nos radicamos en Neuquén porque facilitaban las cosas, era como mucho más rápido todo. ¿Toma mucho tiempo armar una estructura financiera como la que se está presentando en este momento? Mira, armar una buena estructura financiera normalmente es caro, es complejo y toma tiempo, justamente porque uno tiene que analizar todos los aspectos jurídicos, contables, tributarios, financieros del negocio. Sí. Por eso te digo, este tipo de contratos vos lo vas a ver mucho en proyectos inmobiliarios de gran envergadura. Sí. Y normalmente sí, son contratos harto extensos, es decir, bastante extensos, bastante complejos, toma tiempo redactarlos y son minuciosamente analizados. A mí, el hecho de que esto haya salido con tanta celeridad no me parece un buen síntoma, sobre todo por el gran volumen de información y, de dinero que se iba a manejar en torno a esto. Por supuesto que la noticia después tomó gran velocidad, dado que el involucrado es una persona con mucho predicamento público y bueno, que se armó un escándalo en torno a esto. Claro, claro, claro. Pero, digamos, es una persona con mucha exposición pública, pero al mismo tiempo con poca experiencia en esta clase de cuestiones. Hay mucha gente que sospecha y puede llegar a pensar que esto fue armado por algún tipo de estructura financiera y lo fueron a buscar a Maratea para que ponga la cara y canalice esta cuestión. A ver, vamos a señalar y decir algo mal y pronto cómo son las cosas. Sí. La estructura del fideicomiso justamente lo que permite es monetizar
este pase de manos de dinero que hasta el momento Santiago Maratea no está pudiendo realizar. Sí. Monetizar las colectas es algo que en principio no tiene nada de cuestionable. Sí. Lo blanquea, da la cara y explica por qué a partir de ahora quiere cobrar por lo que hace. Sí. Entonces es una cuestión en la que no me voy a meter porque es decisión de él. Uh-huh. Lo que sí está claro es que, bueno, por supuesto, este tipo de estructuras que van a mover tanto dinero son un gran negocio. Y no me extrañaría que haya muchos interesados que se le hayan acercado, que le hayan ofrecido hacer este tipo de estructuras. Insisto, no es el problema en la creación de un fideicomiso, tampoco es el problema desde el punto de vista legal la institución de un fiduciario, un administrador, sino la forma en que se llevó a cabo, la poca claridad, la poca transparencia, el factor sorpresa. Eso es súper cuestionable desde el punto de vista legal, que uno se entere ex post, es decir, después de que envió el dinero, que al final el dinero está sujeto a comisiones. Claro. Vos fijate, contratos bancarios, contratos de que le date una cuenta comitente en la bolsa, siempre de alguna forma te muestran el contrato y vos tenés que aceptar términos y condiciones, justamente porque las obras tienen que cubrirse. Vos estás aceptando a que se trata de esto, pero en este caso no. Las personas no saben que había un contrato, no lo vieron y se están enterando ahora que parte de su dinero iba a tener una finalidad distinta a la que originalmente habían pensado. Y esto es lo que le puede llevar a traer problemas. Desde mi punto de vista, este tipo de negocios jurídicos se tienen que hacer concienzudamente, se tienen que analizar muy bien y sobre todo tiene que haber una buena labor de salir a vender el proyecto Uh-huh. y de explicar bien de qué se trata. Hay que asegurarse de que las personas entiendan de qué se trata este tipo de mecanismos de captación de ahorro público, porque si no, insisto, se puede incurrir en figuras que les puede hacer pasar un mal momento a Maratea, como le está sucediendo justo ahora. Sí, claro, claro. Bien, clarísimo. Muchísimas gracias, Matías, por explicarnos estas cuestiones técnicas. No, por favor, ha sido un placer. Hasta la próxima. Matías Vidal es abogado especialista en Derecho Penal Empresarial. Estamos haciendo cuentas, dicen que la colecta hasta ahora ha superado los 600 millones Sí. de pesos, Uh-huh. lo que indicaría que hasta el momento Santiago Maratea ha ganado aproximadamente 30 millones de pesos. Opa.